Hola, buenas noches, bienvenidos a La Noticia Rebelde. Yo soy Beto Ortiz, viuda de Oropesa. Vamos a comenzar el programa esta noche con lo que todos ustedes están esperando. Esta semana ocurrió algo realmente extraño. Una periodista que tenía 2 programas de televisión, una periodista que estuvo 21 años en el diario El Comercio, de pronto fue defenestrada, ¿no? Fue borrada de la faz de la tierra. Y detrás hay una historia muy interesante. Estoy hablando, por supuesto, de Milagros Leiva. Hasta hace unos días, la conductora de No Culpes a la Noche y de Sin Peros en la Lengua. Uno en América Televisión y el otro en Canal N. Los programas no existen más, ella está sin chamba, ella fue despedida y hay una historia detrás. Ella ha admitido que le entregó un cheque de gerencia por $30,000 de su propio dinero, de sus propios ahorros, de la liquidación que el diario El Comercio le había pagado, nada menos que a Martín Belaúnde Locio. La historia es confusa, sumamente polémica, pero la única manera de conocerla en su totalidad es escuchar la historia de primera mano. La Noticia Rebelde conversó en exclusiva con la periodista Milagros Leiva y esta es su verdad. Vamos a contarle a la gente la historia de tu vinculación con Martín Belaúnde como fuente. Sí, claro. El nombre de Belaúnde Locio salta en mi vida profesional cuando yo empiezo a investigar a César Álvarez. Yo veo una entrevista, yo me entero de que un hombre que se llama Ezequiel Nolasco muere, asesinado. Y que Jaime Althaus, en el programa que tiene en Canal N, dice que es increíble que este señor hacía poco había estado en su programa diciendo que quizás lo iban a matar. Estoy en el camerino y estoy viendo el programa de Jaime. Yo veo y digo, perdón, ¿quién es ese hombre? Antes de Orellana y de Álvarez, mis programas no eran muy de investigación, muy políticos, por una sencilla razón, pero yo no tengo una unidad de investigación. Cuando yo veo eso, yo digo, a mi productora entonces le digo, por favor, trae a esa chica Fiorella Nolasco. Lo que está diciendo es gravísimo. La hija de Ezequiel. Yo le pagué con mi plata, de mis depósitos, a Fiorella Nolasco, su viaje para que venga a Lima. ¿Cuánto le pagaste a Fiorella Nolasco? Es increíble porque en El Comercio nunca me dijeron, nunca, en Canal N varias veces me dijeron que no tenían recursos. Y en entonces América tú le pagaste también. El viaje, el hospedaje. Yo le pagué todo, porque si veo una chica que está diciendo a mi papá lo ha despedazado un monstruo de 4 cabezas que se llama César Álvarez, lo traes, la sientas y le pagas no solo la estadía, le pagas la alimentación, le pagas todo, la cubres. Cuando ella se sienta, yo digo, ¿qué es esto? Y entonces empiezo a investigar. ¿Y qué salta? Heriberto Benítez. ¿Qué salta? Orellana. ¿Qué salta? Martín Belaúnde Locio. La centralita. Es como me contacto como Martín Belaúnde Locio. Roxana Altuna, la mamá de sus 2 hijos, me dice que yo soy muy injusta con Martín Belaúnde Locio y que yo nunca le he dado la posibilidad de defenderse. Me dijo, si quieres te llame en este momento. Y yo le dije, vaya Martín Belaúnde Locio, una de las personas que más busco entrevistar. Y me dijo, tú no has escuchado toda la verdad. Y me citó en el Marriott. Esta fue la primera conversación. En el lobby del Marriott. Y le dije, ven a mi programa. ¿Fue? Sí, claro, fue, por supuesto. ¿Cuántas veces has entrevistado a Martín Belaúnde Locio? Esa vez en el set, en América Televisión. Lo he entrevistado en Bolivia, para El Comercio y para América Televisión, por Skype o por teléfono, ya no recuerdo bien, en Canal N. Lo he entrevistado cuando se fugó, cuando se comunicó conmigo. Unas 5 veces aproximadamente. Y una vez que fue abortada porque fui y él me canceló la entrevista. ¿Tú dirías que se estableció un vínculo de amistad? Él primero fue un entrevistado más y luego empezó a darme mucha información off the record. Él para eso me echaba la culpa de todas sus desgracias, ¿no? Yo era la culpable de haberlo puesto en televisión, de haberlo puesto en pantalla. Yo había logrado meter a la cárcel a César Álvarez. Yo era una mala y él me quería dar información. Y ahí te quiero explicar por qué yo pago. Yo te voy a dar, lo tengo además aquí, te quiero dar a ti el cheque. Yo le pago el 9 de abril del 2015 al señor Juliano Arista. Le pago un cheque. Arista Alcocer Jorge Juliano. Te lo dejo. $30,000 americanos. ¿Es un cheque de gerencia? Sí, del Banco de Crédito. Del Banco de Crédito. Sí. La fecha es 9 de abril del 2015. Sí. Aquí está. Martín Belaúnde Locio es una fuente primordial, esencial para descubrir. Sí, eso estamos de acuerdo.
él me empezó a decir que él tenía documentos muy sensibles, muy fuertes. Y esto fue una especie de peaje. ¿Quién estableció este monto como peaje, como tú lo llamas? Me pedían mucho más. Me pedían mucho ¿Quién más. era el mediador? Era este señor Jorge Juliano Arista, sí, más conocido como el Curaca Blanco. El Curaca Blanco. Sí, a quien se lo di aquí en Miraflores, en la puerta del banco. ¿Cuánto te pidió? No voy a decir las cifras porque mucho era... más. Mucho más. ¿De dónde tengo la plata, Beto Ortiz? De mi liquidación del diario El Comercio. Yo, en febrero de este año, a mí me liquidaron. ¿Por qué? Porque yo no podía seguir trabajando más, haciendo entrevistas dominicales para El Comercio. Este dinero, $30,000, son tu liquidación de 20 años de trabajo. Y no es ese monto, fue más. Cuando yo escuché la noticia, dije, no puede ser que Milagros invierta esta cantidad en una primicia. Es muchísima plata. Es muchísima plata. ¿Por qué hacer algo así? Los Vladivideos yo no sé cuánto costaron. Dicen que más de $100,000. No lo sé. Yo, Beto, vi por FaceTime unos papeles que yo quería ver en persona. Para poder verlos tenía que pagar eso. Y yo sabía que esa información... ¿Por qué crees tú que eran tan importantes? ¿A quienes comprometía? Esa información desenmascararía a muchas personas que hoy se presentan como dignas. Personajes La señora de las Nadine altas esferas Heredia del quiere gobierno. verme en la cárcel, quiere meterme. Esa es la cabeza que han pedido por mí, por atreverme a investigar. El señor Santiago Gastañudí quiere llevarme ante el fiscal y que le investiguen. Yo solo tengo mi verdad y tengo mis depósitos bancarizados ganados con el fruto de mi frente. Lo que el señor Santiago Gastañudí no tiene hasta ahora es una verdad contundente sobre los 52.800 soles que supuestamente costó todo Graf. ¿Y quién se lo dio? Martín Belaúnde Locio. ¿Se lo dio o fue un contrato simulado? Que me cuente la verdad. ¿Y por qué él, con su inmunidad parlamentaria, sale y toda la bancada nacionalista a exigir al fiscal que por favor investiguen a Milagros Leiva? Yo le digo al fiscal de la Nación, al fiscal Pablo Sánchez, yo le entrego mi cheque, le entrego todo mi reporte bancario al procurador Joel Segura, a quien está tratando de montar un esqueleto para decir que yo he recibido remesas, que yo soy parte de una red de lavado de activos. A las autoridades de mi país, yo no me voy a escapar, Beto. Yo no voy a poner habeas corpus. Yo no voy a decir, no, voy a retrasar con leguleyadas. No. Y al señor fiscal de la Nación le pido que mañana me llame a la fiscalía. Yo le entrego todo. Yo no soy parte de una red de lavado de activos. No he tenido aportes truchos. No he recibido de repente dinero ilegal. ¿De dónde? No lo sé. Yo no he hecho contratos simulados. Yo te voy a contar algo por primera vez, que no debería de contarlo, pero te lo voy a contar. Yo le dije a Jenny Vilcatoma, Jenny, si tú denuncias lo que pasó en esa reunión entre Figalo, entre Roy Gates, asesor jurídico del presidente Ollantumala, en ese momento no era abogado defensor de Nadine Heredia, en reunión con la procuradora que estaba investigando a Martín Belaúnde Locio, la procuradora Jenny Vilcatoma. Yo le dije a Jenny Vilcatoma, Beto, si tú apareces en mi programa y tú denuncias todo esto, nadie te va a votar. Yo dije eso, yo pensé, Beto, la votaron en la tarde, Figalo la votó. ¿Y dónde está ahora Figalo? Figalo, que bando. yo sepa, el ex ministro Figalo es es el abogado defensor de Baruch Hipcher. ¿Contra el Estado? Sí, por seguimiento de la DINI. Y yo tengo documentos de la DINI donde te siguen a ti, a mí, a Roxana Cueva, a Chichi Valenzuela, a Iván Slokovic de Correo. ¿Por qué? ¿Por qué se meten con los periodistas? O sea, la pusieron en el paredón a Roxana Cueva, hicieron un circo romano en el Congreso y ahora el circo romano es Milagros Leiva. Mañana, ¿quién es? Los periodistas que además de verdad buscamos la verdad, lo que buscamos son pruebas. Yo estaba buscando pruebas y cuando a mí me dijeron, mira esto, evidentemente que lo pago. Cualquier otro periodista lo hubiera pensado muchas veces yo no antes lo pensé, porque si yo entregar obtenía, esa cantidad. Yo no lo pensé, porque si yo obtenía esos documentos, yo estaba segura, Beto Ortiz, que el Comercio me lo iba a devolver. Y yo, todo esto que te estoy contando, se los conté a los directivos, a los máximos directivos de la empresa en la que yo trabajo 21 años. Yo fui a hablar con el dueño del circo, con el dueño. ¿Cuándo hablaste tú con el presidente del directorio del Grupo El Comercio? ¿Cuándo? Es que la fecha exacta no la recuerdo, por lo menos inicios de junio.
Sí, cuando la familia de Giuliano Arista me empezó a pagar al abogado. Pero entonces, ¿por qué de pronto... Espérate. Vamos a este punto. Bueno. La gente del grupo se sorprende en septiembre de algo de lo cual tú les has informado en junio. Y yo se lo he informado, o sea, se sorprenden con un efecto retardado. Superiores. Claro, pero vamos, en este momento hay toda una desesperada campaña. Pues, no, porque todo el día me decían, mucho Nadine, ¿no? Ya... ¿Baja el tono? Sí, claro. ¿Para la mano? Sí, claro. ¿Te decían eso? Para la mano, pues. ¿Quién te decía? Me estás rompiendo las fuentes palaciegas. ¿Quién? Clara Elvira Ospina. Por supuesto. Y su reacción desmedida ahora me hace sospechar lo que entre los periodistas peruanos se discute y se ventila, que la señora tiene vinculaciones palaciegas. O sea, perdóname, ella en mi cara no me puede decir, en mi cara, mirándome a los ojos, no me puede decir que me ha pedido bajar el tono porque yo le malogro su relación con las fuentes de Palacio. ¿Cuántas veces te pidió eso? Por lo menos una vez de manera muy directa y muy fea. Para mí muy humillante. El señor Pedro Cateriano y la señora Nadine Heredia hicieron una conferencia de prensa donde el señor Pedro Cateriano decía cómo se tenía más o menos, cómo los periodistas teníamos más o menos que informar las cosas, ¿no? Y yo empiezo mi programa diciendo: buenas noches, soy mi productora, tengo 2 nuevos productores, señor Pedro Cateriano y la señora Nadine Heredia. Al día siguiente ardió Troya. Me llamaron la atención de que por mi culpa habían graves problemas con las fuentes de Palacio. Para mí es un honor tener problemas con las fuentes de Palacio. Para mí es un galardón. Y dice, pero estoy siendo incómoda al poder. ¿Esto de que te gritaban era una rutina? Porque me dices, me llamaban, me rozondraban. ¿Así funcionan las cosas? Clara Elvira ese día me dijo una cosa que yo no sé si debería de... Hay cosas tan delicadas que no sé si debo de contar o decir, pero me ha parecido tan preocupante, que yo, habiéndole contado de dónde venía mi dinero, haya deslizado, haya dicho de que de repente yo soy esa periodista, ¿no?, que recibía las remesas. Bueno, también ha dicho que ella te felicitó por la entrevista con Michelin. Eso es mentira. Lo ha dicho en la entrevista con Augusto Sonreich. Mentira. No sé por qué Clara Elvira Ospina miente tanto. Ahora sí te das cuenta de que alguien ha pedido tu cabeza. Sí, claro. Y tu cabeza ha sido entregada. Sí, claro. Yo sé quién es ese alguien. ¿Quién? Nadine Heredia. Nadine Heredia me llamó una vez a Palacio de Gobierno y me dijo, suéltame, Leiva. Ella no me decía milagros. ¿Por qué? Porque casi fue mi alumna en la Universidad de Lima. Y a mí en la Universidad de Lima me decían, profe Leiva. No sé por qué me decía Leiva. Me dijo, suéltame, Leiva. Y ¿Te llamó a Palacio? Sí, claro. ¿Te citó? Sí. Para decirte, suéltame. Coco Salazar y Roxana Altuna. Y si mi nombre no figura en los registros de Palacio, quiere decir que muchas personas no registran en las visitas. Ah, sin duda. Muchos periodistas no registran en las visitas. Por supuesto. Yo siempre lo conté y lo digo. Y Valfredo, el famoso señor de OAS, también iba supuestamente a Palacio y no sabemos si registra o no su visita. Hay varios, ¿no? Hay varios. Lo que pasa es que, sí, pues, la señora Nadine Heredia es muy poderosa, muy poderosa. Y quien osa meterse con ella, imagino que termina muy mal. Ahora, no ha sido Nadine Heredia la única que te ha pedido que la sueltes. Has recibido varios mensajes, ¿no es cierto?, de otros miembros del gobierno, Eduardo Roy Gates me dijo hace unas semanas que tuviera mucho cuidado de seguir atacando al Poder Judicial porque algún día lo podía necesitar. La señora Nadine Heredia, ¿por qué está tan nerviosa? ¿Porque se han descubierto sus agendas o porque se están destapando sus mentiras? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué? Porque hay dinero que no se puede explicar. Y esas explicaciones sí las tiene Belaúnde Locio. ¿Él se atreverá alguna vez? ¿Te puedo decir la verdad lo que yo creo? Ya no sé. Pero si hay un fiscal serio, que quiere de verdad luchar y que quiere demostrarle al Perú que en el Ministerio Público ha regresado la decencia, lo primero que debería de hacer es ir y hablar con ese hombre. Y decirle, a ver, compadre, ¿cuánto de lo que se dice tienes es verdad? Paremos un rato esa parafernalia para quemar a un periodista y preguntémonos, ¿de dónde sacó tanta plata el Partido Nacionalista? El Partido Nacionalista está investigado por lavado de activos, no te olvides. Lavado de activos. ¿Por qué tanto miedo? Dentro de las cosas que aparecieron en las redes como por arte de magia sobre tu persona,
estaba que habías ayudado a fugar a Martín Belaúnde, que le habías entregado dinero y que habías sostenido un romance con él. Se va a decir de todo de mí. Pero es importante que aclares esta última parte. ¿Tuviste un romance con Belaúnde Locio? Beto Ortiz. Yo tengo buenas relaciones con mis fuentes. Me tomo fotos con mis fuentes. Tengo ministros, congresistas, gente del entretenimiento que me escribe, que somos amigos. Una cosa es ser amigo y tener relaciones cercanas y otra cosa es la pantalla. Martín Belaúnde Locio te estafó. Sí, claro. Porque tú le entregaste $30,000 a cambio de nada. No, me dio mucha información. Pero no te dio los papeles a los que ibas a tener acceso. No, señor. Tú querías verlos en impreso y nunca claro. los viste porque él se fugó. No, yo los he visto. Acuérdate de ese cheque de la fecha. Yo he ido después a Bolivia, porque Martín Belaúnde Locio para mí es la pinchi de este gobierno. Pero se fugó cuando tú llegaste. No, eso fue la primera vez, Beto. Eso fue la primera vez. Eso fue en Puñales, ya no recuerdo. O sea que te ha plantado más de una vez. No, me hiló tu reportero Roberto Ramírez lo hizo. ¿Valió la pena pagar? Sí, por supuesto. Mal él, que no termina de decir lo que sabe. Esa ha sido solo la primera parte de esta extensa entrevista con Milagros Leiva. Solamente quiero decir algo. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que se le pagara a un prófugo de la justicia? ¿No? ¿Cómo es posible que en el Perú se pague por entrevistas? Bueno, nadie lo va a admitir, nadie lo va a salir a decir, pero lo cierto es que en la televisión peruana sí se pagan entrevistas. Entrevistas de todo tipo, entrevistas de farándula, entrevistas exclusivas con determinados personajes, y también se pagan materiales periodísticos, ¿no? Videos, como por ejemplo se pagaban los Vladivideos. ¿Y a quién se compraban los Vladivideos? ¿A ciudadanos probos, ejemplares, dignos de premios? No. Se le pagaba a gente de dudosa reputación. Y siempre ese tipo de personajes son los proveedores, los informantes de todos los programas periodísticos. Eso es una regla. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista exclusiva con Milagros Leiva. Milagros, ¿tú renunciaste o te votaron? Yo dije que yo había quebrado el principio rector. Sí, pero y que me iba, y que no había problema. Nadie se va por pagarle a un entrevistado. Hablemos claro. En la televisión peruana nadie es despedido por pagarle a un entrevistado. Eso no existe. ¿Por qué? ¿Te han despedido? Bueno. ¿O te han forzado a firmar una carta de renuncia? No, bueno, me pidieron que yo escribiera una carta de renuncia. ¿Cómo te lo pidieron? ¿Cuántas personas te lo pidieron? 3 personas. ¿Tú estabas sola? Sí, claro. Yo pensaba que Clara Elvira me iba a gritar por la entrevista de Santiago Castañudi. O sea, cada vez que tú hacías una entrevista dura con un miembro del oficialismo, ¿eras gritada por Clara Elvira? No, eso es exagerar y eso es mentir y yo no miento. Pero ella me ha llamado la atención muchas veces, a ella no le gusta mi estilo. Vayamos a esta reunión a la que te convocan. Está Clara Elvira. ¿Quiénes más están en esta reunión de emergencia, digamos, a la que eres convocada? El abogado del canal, Reaño. ¿Y quién más? Ronald Velarde. Que es el subdirector. Sí. ¿Entre los 3 te piden que renuncies? Yo les digo que yo me voy porque he violado este principio rector de pagar para conseguir una información. Pero tú se lo dices después de recibir un reproche o un... No, ellos estaban sorprendidos, ellos creían que todo esto era mentira. Yo acabo de entrevistar a Michelín Vargas, la empleada... ¿No te parece esa una curiosa coincidencia? Sí, ahora sí me parece todo una curiosa coincidencia. Además, terminas de entrevistar a la empleada de la pareja presidencial y te llaman a una reunión de emergencia. Muy grave y muy urgente. ¿Qué es lo que te dicen en esta reunión? Es decir, ¿cuál es la razón de esta cita de emergencia? No, ella me dice, no me pregunta, ella me cuenta que ha pasado algo muy grave, que la Procuraduría Anticorrupción del Perú ha recibido una información de la Fiscalía de Bolivia y que en esa información hay una declaración de Juliano Arista donde dice que yo le he dado dinero y que hay un cheque bancarizado de $30,000. Eso dice Clara Elvira. Y cuando termina de decir eso, yo le digo, eso es cierto. Yo le pagué a Juliano, fue una suerte de... A ver, no quiero utilizar ahora la palabra peaje porque me han dicho que uno paga peaje antes de entrar. No, fue una suerte de pago para acceder a esa casa y para que me pudieran dar una información que yo consideraba altamente sensible y que se podía tumbar este gobierno. Es decir, podríamos decir que el pago no fue por la entrevista, sino por el acceso a la información, a los documentos. Por supuesto. Ahora,
Tú nos has contado que la reunión fue muy larga. Muy larga, fue más de casi 3 y más que de 3 horas. insistieron en que tú escribieras esta carta que tienes en tus manos te la quiero y la dar. firmaras Y también, antes de salir de la habitación. Eso fue. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta desesperación porque firmaras esta carta? Porque eso era lo que querían. Sí, El pero abogado podías ir a tu casa, sí, le dije eso. escribirla con calma. Le dije al abogado ¿Cuál que era por la favor me desesperación? dejaran respirar un rato, que me iba a mi casa y que se los prometía, que se los iba a dejar, que se lo iba a mandar. No, escríbela. Bueno, pero eso es presionarte para renunciar. Ah, sí, claro. No podía salir si no escribía esta carta. Pero entonces has sido obligada a renunciar. No has renunciado por voluntad propia, Milagros. Eso es una presión, es una coacción. Yo no quería que este evento salpicara al famoso San Benito de la concentración de medios. Ni tampoco quería que se dijera que, el comercio le ha dado plata a Milagros para que compre una fuente y ataque a Nadine Heredia. No, yo no quería eso. Yo te lo juro. Sí, pues soy decente. Pensé, ¿para qué? O sea, ya esto yo le dije, yo lo arreglo, Clara Elvira, yo salgo y lo declaro. Pero no la imagen yo lo cuento del en la canal. pantalla, quiere decir Sí. que tú todavía tenías esperanza de conservar tu programa. Ah, por supuesto. ¿Por qué estás afuera? Es lo que no entiendo. Porque ella no cree en mí, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces te ha votado, pues. Sí, claro, ella no cree. Oye, ¿Qué has escrito en esta carta? Que me le- parece una carta escrita casi con una pistola en la cabeza. bueno, ellos lo leyeron, ¿no? Los 3 estuvieron de acuerdo y ya firmé. Básicamente, ¿qué dice? Que te vas, que renuncias. Sí, y algo muy importante, que es cierto, que yo agradezco la oportunidad que me dieron. Y yo Estamos de acuerdo, pero... Estamos de acuerdo, ya, pero esta carta Esa carta ha sido, digamos, es la prueba de que Clara Elvira Ospina está entregando tu cabeza Hoy- al gobierno. hoy lo creo- Eso es lo que me parece. Y hoy eso tú lo has creo- firmado. Sí, yo lo he firmado, ella también. Pero has firmado tu sentencia de muerte, Milagros. No, porque antes de morir uno habla. Y porque mi cabeza puede estar en una bandeja, pero todavía puedo hablar. Porque puede suceder que un reportero se identifique demasiado o se deje deslumbrar o fascinar por un entrevistado o por una fuente. Ha sucedido y puede pasar. ¿Y cuál es el límite para Milagros Leiva? ¿Cuál era el límite? Sí. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Es tu amigo? Fue una fuente con la que establecí una relación amistosa, sí, me dio mucha información. Si tú hoy día me dices, ¿irías a verlo a la cárcel? Yo te diría que sí, y le entrevistaría en la cárcel, por supuesto. Y le diría, ¿cuándo rayos vas a contar todo lo que sabes? Claro, de hecho, todos entrevistaríamos a Belaúnde del Ocio, entrevistaríamos sé, a Abimael, hay gente que no. entrevistaríamos a, qué sé yo, a Montesinos, pero no seríamos sus amigos. ¿Martín Belaúnde del Ocio es tu amigo? No, es una fuente a la que o sea, es una fuente que hoy está en prisión, es una fuente con la que he tenido mucho contacto, es una fuente privilegiada. ¿Recuerdas cuántas veces fuiste a Bolivia, Milagros? Si la memoria no me falla, 4. Las 4 a ver a Belaúnde del Ocio. Sí, a entrevistarlo. Una No, fallida. no siempre lo lograste, claro. Sí, claro, no siempre. En una no lo lograste. No, en pantalla no. Hubo esta entrevista que tú le haces por teléfono a Belaúnde del Ocio cuando él denuncia que lo habían secuestrado. No es una entrevista, él me llama. Ok, Él él está te fugado, llama para y decirte él me que lo han dice- tratado de secuestrar. ¿Es una llamada en vivo? No. No, él me llama en la tarde, 6 de la tarde, y yo digo, aló, Martín Belaúnde del Ocio tenía mi teléfono. Claro que sí. Y lo primero que yo le digo es, yo le digo, Martín, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Toda tu familia la han apresado en Bolivia y pide que la llames. Y él me dice, ya un segundo, clac, y cuelga. Cuando vuelve a llamar, lo que me dice es que en efecto a toda su familia la han apresado y que él tiene que hacer una declaración. Que yo le digo, te grabo, te entrevisto, sí, claro. Y eso es lo que sale en la televisión. Claro, pero lo que te cuenta es una historia cinematográfica difícil de creer. Yo creo que él estaba en peligro. Era en ese momento una fuente que me decía que su vida estaba en riesgo. Y yo como periodista siempre lo voy a decir, mi deber, si una fuente está en peligro, es protegerla. Yo se la enseñé a mis editores, a Clara Elvira y a Ronald. La llamada, Sí, por supuesto. fue antes una de salir llamada. al aire. Sí, claro, señor. Bueno, pero era Belaúnde del Ocio y estaba prófugo, Beto. No, digo, en el momento de la conversación no pusiste en duda
su el periodismo versión. es una adrenalina, imagínate, está llamando un prófugo. Correcto, O sea, pero... tú solo preguntas y luego tú sacas tus, ¿cómo se dice? Conclusiones. Tus conclusiones de, Sí. o sea, soy una periodista, estoy grabando, o sea, por Dios, quizás solo lo entiende un periodista. Ahora, entiendo que tú no solo ibas a entrevistar a Michelin, sino que ibas a entrevistar a las 3 empleadas de la familia Mierda. Humala Heredia. La ¿Por qué cita no las fue entrevistaste? con las 3 empleadas, no ¿Qué llegaron. pasó? Eran Michelin, Adela y Lucy, y yo iba a tener a Y Michelin, claro, Adela y yo Lucy. intenté tener a las otras también. No sé si fue Adela o Lucy, ahí una desistió y la otra no apareció. ¿Y qué sabes? Que a una se la llevaron a Palacio, Seguridad del Estado, y que la trataron de convencer de que no la van a denunciar si es que implica a Michelin como la autora del robo de las agendas para dárselas a Álvaro Gutiérrez. Eso es lo que sé. ¿Quién le habría dicho esto? ¿Quién le habría ofrecido esta especie de trueque? La pareja presidencial. Que si ella denuncia o declara ¿A Michelin? en contra de Michelin, En contra de Michelin. a ella la retiran. La denuncian. Pero yo no sé si tú has leído la denuncia. Eso es muy claro, eso es muy importante. Solo también. están denunciados Álvaro Gutiérrez y Michelin. Exacto. Yo le empecé a preguntar a Michelin. Ella estaba aterrada, Beto, y le empecé a preguntar por Emerson Fasabi. Y ahí fue alucinante, ¿ah? Hubo un nombre que le mencionaste que la, Sí, por que eso. la paralizó. Emerson ¿Cuál? Fasabi, para que todos los televidentes entiendan, es el guachimán supuesto. Asistente. Y es un ciudadano pobre que ganaba, creo que 1.000 soles, sin seguro, sin nada, y que trabajaba para la pareja presidencial hasta diciembre del 2014. Michelin me recontraconfirmó que no solo Pérez Guadalupe mintió, sino también Ollantumala, que Emerson Fasabi había trabajado de manera esporádica con él y hasta el 2011 Era lo un había ayudado en la mandadero, campaña. dijo. Bueno, Emerson Fasabi trabajó en la casa presidencial hasta por lo menos diciembre del 2014, cuando Michelin se va. Y cuando yo le digo a Michelin, ¿quién es Peñafiel? Porque Peñafiel es el chofer de Ollantumala, de nuestro presidente. Bueno, Michelin entró en pánico, ¿no? A mí me dio, te lo juro, Beto, mucha compasión a esa señora. Y yo la agarré de la mano y le dije, yo, otra vez, ¿no? Soy lo mismo que le dije a Vilcatoma, le dije que yo iba a ser su escudo fuera de pantalla. En pantalla se lo dije, yo soy tu escudo. Yo y todos los periodistas te vamos a proteger, no te va a pasar nada. ¿Y quién es tu escudo, Milagros? Hoy día, mi verdad. La verdad, tú, la gente que me tiene cariño, que me quiere, que me respeta, que me cree, la gente que ha visto mi programa y que ha visto cómo he desenmascarado a los corruptos, ellos son mi escudo. ¿Qué quieren hacer conmigo? ¿Destruirme? ¿Desprestigiarme? Bueno, alguien te anunció Sí, que claro. te iban a destruir, claro, ¿no? Elvira Ospina me lo dijo. Te van a demoler. Creo que debió agregar, te vamos a demoler. Creo que le faltó completar esa frase, te vamos a demoler. Y yo me enteré que Joel Segura en la Procuraduría, mis amigos de la Procuraduría me dijeron que Joel Segura había jurado, algún día veré rodar la cabeza de Milagros Leiva. Seguramente ese es su objetivo. Milagros, si Clara Elvira Ospina, quien era tu jefa hasta ayer, te estuviera viendo, ¿qué te provocaría decirle? Que me pudo llamar y pedir mi descargo en pantalla, que me pudo preguntar antes de ser tan ligera sobre mis ingresos y que se los hubiera dado todo completitos, pero nunca pensé que iba a ser capaz de tanto. Y que cuando ella me advirtió que me iban a demoler, no pensé que ella era una de los integrantes de esa demolición. De verdad nunca lo pensé, nunca pensé que iba a llegar a tanto. Y tampoco pensé que el comercio me iba a dejar sola en esta danza con lobos. Una empresa en la que he trabajado 21 años. De pronto te volviste un personaje tan controvertido, tan peligroso, tan polémico, después de 21 años de periodismo. ¿Qué pasó? Porque la televisión es poderosa, porque la pantalla llega a todo el Perú, porque los reportajes, las denuncias que uno hace en televisión lo ven en Lima, pero también en Chumbivilcas. El medio más poderoso de nuestro país es la televisión y sobre todo la señal abierta. Y entonces, si todo iba tan bien, pues porque de pronto tu editora general sale a poner en tela de juicio tu calidad y sobre todo tu honorabilidad.
Yo no sé si son ciertos los rumores que se dicen sobre ella, ¿no? De sus vinculaciones palaciegas, pero sí me ha preocupado todo lo que ha dicho Clara Elvira Ospina de mí después de mi salida, porque además ella sabe personalmente todo lo que yo le expliqué. Yo, Beto, quebré un principio rector del grupo El Comercio. ¿Qué cosa es esto de los principios rectores que parece como las reglas de una sociedad secreta? Es un código de ética. Que suele ser un código tácito, ¿no? Uno de los principios rectores dice que uno no debe de pagar una fuente. O sea, que uno no paga una fuente. Pero que ninguna entrevista debe ser pagada. De hecho, ninguna es pagada. Bueno, pero digamos que esto es lo ideal. Pero ¿Sí? Lo cierto es que en la televisión peruana muchas entrevistas se pagan. Pero no se dicen. Esa es la diferencia. Y no se bancarizan. Y no hay pruebas. Y no hay pruebas. Y no hay recibos. Y no se declara la SUNAT. No, jamás. Y yo tengo un nombre y un apellido. Yo me llamo Milagros Leiva Gálvez. Soy una persona decente. Yo no tengo aportes truchos en mis cuentas. No tengo rabo asesorías, de paja. No, ninguna asesoría ficticia, lobbies, ni hecha por amigos. No tengo asesorías ni comerciales, ni políticas, ni en la PCM. Soy una periodista que solo vive de su trabajo. Tú has sido leal a una sola empresa editora por 21 años. Sí, este año cumplía 22. Toda tu carrera la has hecho ahí. Desde que salí de la universidad. Y los señores, Miro Quesada, que están viendo este programa, saben que yo soy una periodista decente. Imagino que Clara Elvira, que recién tiene, creo que 3 años en esta corporación, ella no va a venir a manchar mi nombre en la pantalla de América Televisión. Muy bien. Tengo varias cosas que comentar al respecto de este hecho que sienta un precedente nefasto para la libertad de expresión en el Perú. Claramente, Milagros Leiva ha sido echada en circunstancias confusas, en circunstancias extrañas, que todavía no se han aclarado del todo. Pero aquí el eje de la discusión es, ¿se le pagó a un entrevistado? Aquí el pecado, el delito, el crimen, ¿no es cierto?, la ruptura de los sagrados principios rectores es que Milagros Leiva le pagó $30,000 a una fuente. Y ¿es esto realmente tan grave? ¿De qué depende? ¿De la procedencia del dinero? ¿Depende de a quién se le paga? ¿De cuál es la reputación del entrevistado o fuente a quien se le paga? Hago estas preguntas muy sencillas porque muchos periodistas que estarán viendo este programa harán memoria y dirán, sí, alguna vez yo le pagué a ese agente de inteligencia que me trajo el video, ¿no? La gente que en los años 2000 le vendía los Vladivideos a los canales de televisión, no eran pues arcángeles, no eran pues ciudadanos probos y de una reputación prístina, no. Eran oscuros agentes de inteligencia, muchas veces dobles agentes que habían traicionado a su grupo y se habían pasado a la otra orilla. Ni más ni menos que la Pinchi Pinchi, que hizo caer al régimen de Alberto Fujimori. ¿Era ella Santa Rosa de Lima? ¿Era una dama, digamos, intachable? No, claro que no. Y sin embargo, los videos se le compraban a ella, se le compraban a una serie de fuentes. Y grandes empresarios se pavoneaban, se jactaban de haber financiado la compra de estos videos. Empresarios que no gastaban 30,000, gastaban cientos de miles de dólares en esos Vladivideos. Pues bien, aquí no tenemos ninguna animadversión por la señora Clara Elvira Ospina. Yo no tengo el gusto de conocerla en persona. Veo su programa de libros y me parece muy simpático. Yo siempre espero el diluvio con un libro bajo el brazo, siempre. Pero la señora Clara Elvira Ospina, que ahora se escandaliza de que Milagros pagó, en su país, cuando ella era directora de RCN en Colombia, también fue puesta en entredicho por esta misma razón. En agosto del año 2008, cuando se discutía el rescate, controversial también, de Ingrid Betancourt, que como todo el mundo sabe estuvo secuestrada por muchísimo tiempo, la periodista Clara Elvira Ospina fue cuestionada por presuntamente haber pagado por un material que revelaba estrategias militares del secuestro de Ingrid Betancourt. Y esto está documentado. Vamos a escuchar una entrevista que se le hace en esa época preguntándole
a la hoy editora general de América Noticias, cómo es verdad que pagó por esos videos que revelaban la estrategia del rescate de Ingrid Betancourt. Adelante. Clara Elvira, ¿se pagó o no se pagó? Si ese video lo estaban ofreciendo, ¿cómo es posible que nadie les haya arrancado el brazo a quienes lo estaban ofreciendo? Yo no le voy a contestar si pagamos, lo que sí le voy a contestar es que este es un trabajo periodístico de búsqueda. Lo que hicimos fue buscar y encontramos. Buscamos, hicimos un gran trabajo de reportería. A mí me queda claro que pagaron, y lo digo es que no me parece mal, o sea que ese es un tema de discusión, pero que no es una práctica extraña ni exclusiva de este video. Pues hay unos materiales periodísticos que cuestan, hay unos que cuestan más que otros. Estamos absolutamente de acuerdo, Clara Elvira. Hay algunos materiales que cuestan y hay algunos materiales periodísticos que cuestan más que otros. Te cito textualmente. Entonces, la pregunta se cae de la mata. ¿Por qué cuando tú compras materiales periodísticos que cuestan algunos más que otros, está bien, y cuando Milagros Leiva compra materiales periodísticos, está mal? ¿Hay un doble rasero ahí? Cuidado. Lo que pasa es que Milagros Leiva le dio dinero a un prófugo de la justicia. Ajá. ¿Y cuántas veces los periodistas han obtenido primicias de personas de dudosa moral, de reputación cuestionable? ¿Cuántas veces lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo? Pues bien, aquí hay que diferenciar. ¿Milagros Leiva se obsesionó con Martín Belaúnde Locio? Yo creo que sí, con todo el cariño que le tengo, yo creo que sí. Yo creo que ella fue demasiado lejos con su obsesión por la primicia. Los periodistas, y sobre todo los que estamos sentados delante de una cámara, nos podemos marear, nos podemos desubicar, podemos creer que nuestra misión es tumbarnos al gobierno, derribar a la corrupción. Y a veces nos sentimos tan empoderados que creemos que lo podemos hacer. Y la verdad es que eso es casi imposible. Y esa no debe ser nuestra misión. Y a veces, cuando lo intentamos, nos vamos de cara. Porque el poder es el poder. Entonces yo sí siento que Milagros se obsesionó. Porque no entrevistó una vez a Martín Belaúnde Locio, lo entrevistó 5 veces. Viajó 5 veces a Bolivia, lo entrevistó personalmente, lo entrevistó para el cable, lo entrevistó para América, lo entrevistó para el comercio y lo siguió entrevistando, y cuando se fugaba lo entrevistó por teléfono, y ella misma dice que estableció una relación amistosa con este personaje oscuro. Bueno, a muchos periodistas nos ha pasado, y lo digo en primera persona del plural, que cuando una historia nos apasiona, o un personaje nos fascina, de pronto perdemos la perspectiva de las cosas. Nos olvidamos que la persona que tenemos ahí delante es un delincuente, es un narcotraficante, es un político corrupto, y como hablamos tanto con él, hay una especie de síndrome de Estocolmo, nos identificamos con este villano. Yo siento que algo de eso hay en esta historia, porque si no, no se explica. ¿Qué tanto afán? ¿Para qué tanto? Uno dice, ¿cómo es posible que Milagros Leiva le diera $30.000 de su plata a un prófugo? Y encima, ella no lo quiere reconocer, pero claramente Martín Belaúnde se portó como un chancho, porque se llevó la plata y desapareció. Y cuando Milagros viajó en pos de los documentos que él como caballero se había comprometido a entregar, él se había hecho humo. Y lo sabemos porque nuestro reportero, Roberto Ramírez, llegó algunos días antes que Milagros a Bolivia y le dio la entrevista que ustedes vieron en la primera edición de La Noticia Rebelde. Entonces, Milagros que confía, Milagros que cree en esta persona, entrega a su emisario este dinero y Martín Belaúnde Locio desaparece, se fuga. Entonces, claro, ahora sale el procurador Joel Segura a decir que le esperan 10 años de cárcel a Milagros Leiva, ¿no? Sale a atarantar, sale a asustar, a trabajar a la sustancia, como se dice criollamente. Pero Joel Segura, pues, tiene sangre en el ojo, ¿no?
porque Milagros Leiva fue la periodista que entrevistó a la procuradora Jenny Vilcatoma y que contó toda la historia que involucraba al ministro Figalo y demás. Y entonces, como tiene una cuenta pendiente, como tiene una venganza pendiente, sale a los medios con estas bravatas, ¿no? A amenazar a una mujer y a decirle que se va a ir presa, que se va a ir a la cárcel. Martín Belaúnde del Ocio fue capturado gracias a una llamada de Milagros Leiva. Y eso es algo que los propios hijos de Martín Belaúnde del Ocio, que la propia exesposa de Martín Belaúnde del Ocio, le han enrostrado. Por tu culpa atraparon a Martín Belaúnde del Ocio. Y hasta cierto punto es verdad, porque Martín Belaúnde del Ocio estaba hablando por teléfono con Milagros Leiva en el momento en que es atrapado en Bolivia. Entonces, todos estos elementos van a tener que ser sopesados, ¿no? Va a ser muy fácil que algunos miembros de la bancada oficialista salgan y digan, esto era una conspiración, ¿no?, del comercio, de la concentración de medios contra la democracia y contra el gobierno. Pues no es así. Y Milagros Leiva ha hecho bien en dar esta entrevista tan extensa. Yo creo que el caso esta noche queda bastante más claro. Uno puede decir que Milagros es una ilusa, que hay que estar un poco loco para entregar esa cantidad de dinero a una fuente y creer que el medio la va a devolver, porque eso es lo que dice, que el comercio le iba a devolver $30.000, probablemente no. Pero hay un asunto que es clave, y es que Milagros ha contado que ella habló con el presidente de directorio del Grupo del Comercio en junio, y le contó esta situación. Lo que pasa es que la editora no lo sabía. Lo sabía, cito sus palabras, el dueño del circo. Y entonces todo esto se ha desencadenado por una especie de laberinto de pasiones encontradas que no son necesariamente periodísticas, que no son necesariamente profesionales, y que creo que el medio en cuestión haría muy bien en aclarar.